Buenos días, hermanas y hermanos en el Señor. Se nos fue agosto. Quizá podemos celebrar que pasamos agosto, pero mejor iniciemos este nuevo mes de septiembre, el mes de la patria, pero otro mes que seguimos encerrados con esta maldita pandemia. Hoy seguimos tras las huellas de Jesús, y la liturgia nos propone para nuestra reflexión el texto del Evangelio de Lucas. Dejamos por un momento a Mateo y nos encontramos con Lucas, que nos acompañará por un tiempo. Comienza diciendo el Evangelio que al salir de la sinagoga entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía mucha fiebre. Pues bien, nos encontramos aquí con la curación de la suegra de Pedro, diversas curaciones y la misión de Jesús. Mientras leo y medito el Evangelio de Lucas, puedo decir, como el endemoniado: sé quién eres, el Santo de Dios. Un endemoniado que es quien vive en contra de sí mismo y en contra de Dios. Se retuerce entre sus pensamientos de dolor y sufrimiento. Renuncia a la bondad de Dios y teme por la aniquilación. En el Evangelio de hoy, la gente se pregunta sobre los signos de Jesús, sobre su autoridad ante la curación del endemoniado, y en el ambiente había una pregunta latente: ¿qué tiene su palabra? Quizás suene un poco pretencioso responder a esta pregunta, pero la única respuesta que encuentro es que el contenido de su palabra es Dios, enteramente Dios. Su palabra tiene el dinamismo del Creador. Su palabra tiene el contenido de la misericordia. Su palabra tiene el poder de sanación. Su palabra tiene el contenido del amor y del perdón. Su palabra reintegra la dignidad a los hombres. Su palabra restituye la dignidad de la adúltera. Su palabra actúa como bálsamo ante el pecado y la traición. Es curioso el encuentro de Jesús con Pedro una vez resucitado. Jesús pregunta reiteradas veces si le ama. Tan solo esa pregunta es una muestra para restituir un corazón apesadumbrado por la traición. Una pregunta que restituye el amor. La palabra de Jesús tiene poder de recreación. Recrea cuanto se ha quebrado. Cuando es mayor el peso de la culpa que la gracia que nos viene de Dios. Algo no va bien en nuestra fe. El perdón de Dios no puede dejarnos anclados en la culpa. Al contrario, ha de restituir nuestra dignidad y alzarnos en pie, dando gracias a Dios por ello. Mis hermanos, el Señor Jesús nos presenta hoy como el hombre para todos, el hombre de corazón universal, que ha venido para todos, es que cura y expulsa a los demonios, es el que libera al hombre de toda esclavitud. Y cuando lo quiere retener, el Señor Jesús dice que ha venido también para ir a las otras ciudades. Esa es su misión, porque Él ha venido para todos. Entonces el Señor Jesús se nos manifiesta como ese sentido universal de su misión. Un corazón para todos. Entonces también tengo que anunciar el reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado. No olvidemos, mis queridos hermanos, que Jesús nos hace libre para servir.
Y por esto, cuando curó a la suegra de Pedro, ésta inmediatamente se puso a servirle. Aquí tenemos una gran lección. Todo don recibido de Dios es para servicio de la comunidad. La salud que nos da el Señor es para servir a nuestros hermanos. Todo lo que Dios nos da es para servir a los hermanos. Ojalá nuestra actitud sea de buscar al Señor como esta gente necesitada que buscaba al Señor, pero ya encontrándonos con Él y teniendo esa fuerza del Señor, nosotros tenemos que servir a nuestros hermanos. Y también lo que nos dice el Señor Jesús: no hay que detenernos, no hay que estacionarnos, siempre hay que hacer camino, porque tenemos que ser peregrinos misioneros del amor de Dios, que pasemos como Jesús haciendo el bien a todo. Paz y bien. Buenos días.